Comenzar hablando acerca de qué definimos por emoción, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de emoción? Entonces, si fuéramos a una definición así tipo diccionario, catedrática, tendríamos que decir, se entiende por emoción orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos, que le permiten adaptarse a una palabra. Emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento, ¿no? Y en inglés también es emotion, o que viene de motion, de moverse, ¿sí? En el coaching se consideran las emociones como elementos clave a la hora de servir de guía, ¿no? Como referentes, fuentes de información, y bueno, nos hablan, nuestras emociones nos hablan acerca de, bueno, de cómo son nuestras conductas, de cómo son nuestros comportamientos y demás. Lo cierto, y a mí me gusta bajarlo a lo llano, a lo específico, a lo que nos pasa cotidianamente, es que una emoción es una reacción corporal a una situación que estoy viviendo, ¿no? En un contexto determinado, dentro de una situación determinada, con una o más personas con las que estoy compartiendo, o inclusive solo, ¿sí? Pero algo está sucediendo, impacta en mí, y la reacción es la emoción. ¿Está? Por lo tanto, muchas veces yo escucho, también leo, ¿no? Cuando dice, bueno, voy a hacer un curso para controlar mis emociones. Entonces, cuando yo les digo, por favor, no pierdan plata, porque las emociones no se controlan. Las emociones, a lo sumo, las podemos integrar, entenderlas, saber cómo funcionan en mí. Y quiero hacer una gran distinción entre lo que es una emoción y lo que es un estado de ánimo, que son cosas bien diferentes. ¿Está? Una emoción viene, me toca y se va. ¿Está? Algo sucedió, me impactó y se fue. Un estado de ánimo es una emoción que permanece mucho tiempo en mí y ya se transforma en un hábito en mí. ¿Está? Entonces, por ejemplo, puede suceder algo específico, entonces yo me enojo, me pongo mal y al rato el enojo se me fue. A algunos le tarda un poquito más en irse, a otros un poquito menos, pero se va. ¿Está? Ahora, cuando ustedes ven una persona que está todo el día enojada, desde la mañana hasta la tarde, y que no hay causa inherente, digamos, para que eso suceda, bueno, ya eso no es una emoción, sino que eso es un estado de ánimo. Vivo en ese estado de ánimo en forma permanente. Entonces, son cosas diferentes. Una emoción viene, me toca y se va. Es una reacción a una situación, un contexto o algo que pasó. Y un estado de ánimo se queda. Entonces el estado de ánimo puede ser una emoción que vino, se quedó y va a pasar mucho tiempo ahí. Entonces, por ejemplo, en esta instancia, ¿no? Hay situaciones que me ponen triste. Entonces, bueno, me pongo triste un rato, esa tristeza me toma, me abarca, se queda en mí. Ahora, si permanece mucho tiempo, si ya pasó muchos días en la tristeza, entonces ya no fue una emoción, sino que se transformó en un estado de ánimo. Entonces, ¿y qué pasa cuando una emoción se transforma en un estado de ánimo? Bueno, que empiezo a ver el mundo desde ese lugar. Empiezo a ver el mundo desde el enojo, o empiezo a ver el mundo desde la tristeza, o empiezo a ver el mundo desde la ira, desde la alegría, desde el estado de ánimo que me tome. Por eso es muy importante entonces entender que una emoción viene, me toca y se va. ¿Está? Cuando hablamos de emociones, es muy importante saber también que en qué lugar de mi cuerpo están las emociones, que lo vamos a hablar un poquitito más adelante. Para el yoga sería como el chakra 3, donde está el fuego, donde se conecta todo mi mundo emocional, ¿sí? Sobre todo las emociones fuertes, las emociones llamadas rojas, como la pasión, como el enojo, como la ira, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque después vamos a ver
¿Dónde se une todo esto y qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué me afecta una emoción o cómo me afecta un estado de ánimo? ¿Está? Entonces, como primera medida, saber qué emociones me visitan, cuáles de ellas se quedan mucho tiempo en mí, permanecen en mí, y entonces yo voy a poder conocerme un poquitito más. Si sé cuál es, por ejemplo, una pregunta que se podrían anotar en este momento, ¿no? Como como para poder ver hoy y los próximos días. ¿Cuál es la emoción que me visita más seguido? Cuando yo trabajo, con mis coachees, con mis consultantes, ¿no? Hay un trabajo que hacemos a nivel emocional, que es reconocer nuestro mundo emocional. ¿Cuáles son aquellas emociones que me visitan permanentemente? Lo que me gustaría estar leyendo en ambas redes en este momento es decir, a ver si ustedes pueden reconocer cuáles son aquellas emociones que los visitan más seguido. ¿Cuál es la emoción, por ejemplo, que están en este momento? ¿Cuál es la emoción con la que están escuchando esta charla en este momento, ¿no? Yo hice un trabajo con un equipo que tuve hace unos años desarrollando todo el mundo emocional, que fue hacer un reconocimiento sobre las emociones. Y arribamos a un conjunto de 84 emociones bien identificadas, ¿sí? 84 emociones bien identificadas, con lo cual imagínense que hay muchas más, ¿no? Yo sé que en general estamos hablando siempre de 5 o 6 emociones que son las que conocemos, ¿no? ¿Cuáles son? El enojo, la alegría, la tristeza, ¿qué más podríamos? La tranquilidad, ¿sí? Entonces, en general, siempre hablamos de esas 5 o 6 emociones, pero en verdad tenemos muchas más emociones. En este momento, por ejemplo, una emoción que está a la altura del acontecimiento por la pandemia y por todo lo que está ocurriendo, es la frustración, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces frustrados, frustrados por no poder hacer, ¿no? Y nos genera también, por ejemplo, la sensación de impotencia, por no poder cumplir mis metas, por no cumplir mis sueños, por no poder hacer todo lo que deseo hacer y que creo que puedo hacer, y sin embargo no lo puedo hacer, limitado por la situación actual. Por lo tanto, entonces sí aparece esta gran frustración e impotencia, ¿sí? Enojo. Entonces se desencadenan una cantidad de emociones que muchas veces no las registramos por esto de que vino y se va, es un instante. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó registrado eso que me sucedió? Bueno, quedó registrado para empezar en el cuerpo. Y podríamos ir un poco más profundo y mucho más en el inconsciente, o sea, en la psiquis profunda. Porque más si me generó un bloqueo, más si me generó un trauma esa situación, ¿está? A ver, acá hay algunos comentarios. Mabel dice, cada mañana siento desconcierto y me angustia. Bueno, ahí está. ¿Ves? Por ejemplo, desconcierto, porque una de las situaciones con las cuales estamos conviviendo es la incertidumbre, que no vino y se va como muchas veces ante una situación nueva o ante un proyecto nuevo o lo que fuera. Acá la incertidumbre con la pandemia, estamos viviendo la incertidumbre hace más de un año ya. ¿Por qué? Porque no sabemos qué sigue. No sabemos cuándo se termina, no sabemos si nos contagiamos, no sabemos si nos podemos enfermar, no sabemos si alguien cercano se va a morir. ¿Está? Entonces vivimos con esa incertidumbre, no sabemos ahora cuándo nos va a tocar la vacuna. No sabemos. Y los seres humanos estamos buscando permanente certidumbre de lo que va a pasar, de cómo van a ser las cosas. ¿Está? Entonces tenemos que adaptarnos a un montón de cosas. Y por eso, Mabel, como dice, me siento en desconcierto y me angustia, porque
Muchos de nosotros teníamos las cosas organizaditas, ¿no? Nos levantamos a la mañana, nos íbamos a trabajar, pasábamos X cantidad de horas, compartíamos ahí con determinada gente, después volvíamos a nuestra casa, bueno, en fin, nuestras actividades, qué sé yo, y todo eso se desorganizó, todo eso cambió. Lamentablemente muchos de nosotros hemos perdido el trabajo que teníamos habitualmente, otros estamos trabajando desde nuestra casa, otros encontraron nuevas formas de producir, digamos, dinero como para poder alimentarse, alimentar a su familia, en fin. Entonces, todo esto es un gran cambio. Acá Eva dice, hola Alberto, estoy con mucho entusiasmo, alegría por algunos cambios que estoy transitando. Bueno, perfecto, alegría. Ojalá podamos vivir instalados en la alegría, porque más allá de momentos muy feos que nos toca vivir, yo estaba diciendo en estos días que por ejemplo, me di cuenta que estaba perdiendo el humor ante determinadas situaciones que me estaban pasando y yo digo, no, yo soy un tipo que tengo mucho humor, entonces yo quiero volver a enfocarme, volver a centrarme y volver a tener ese humor que tengo habitualmente, porque primero porque me lo merezco y segundo porque es una forma de vida, es una forma de expresarme, entonces no quiero volver a perderla. Bueno, todo esto para decir emociones. Y tengan bien claro que una cosa es una emoción, viene, toca y se va, y otra cosa es un estado de ánimo que vino para quedarse. Y entonces empiezo a ver el mundo desde esa emoción o desde ese estado de ánimo. Empiezo a ver el mundo desde el enojo, yo puedo vivir el mundo desde la tristeza y por supuesto todas las decisiones que yo tome basada en esas emociones, si no es una emoción donde me tomé un tiempo, tomé distancia como para poder decidir correctamente y bueno, me puede generar algún tema. Patricia dice, yo últimamente vivo agradecida. Bueno, el agradecimiento es algo maravilloso, ¿sí? Y Graciela dice, frustración e impotencia, eso puede ser que con la edad cueste más superar las emociones. No tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con un hábito, generarnos un hábito para volver a nuestro centro. Es una práctica volver a nuestro centro. Todo el tiempo hay cosas que nos están impactando, pero sí lo que tenemos que ver es cuál es la herramienta que nosotros utilizamos para volver a nuestro centro. Depende del golpe también, ¿no? Porque muchas veces la frustración y la impotencia tiene que ver con un nivel de expectativa muy grande que nosotros cargamos sobre algún tema en particular. Entonces, va a depender un poco de eso, ¿no? Entonces, si nosotros podemos separar un poquitito eso y generar una herramienta que nos permita decir, bueno, todo es transitorio, nuestra vida es transitoria, ¿no? Y todo es muy sutil. Ahora, en general nos queremos aferrar, por eso dije antes, queremos tener el control o queremos tener con exacta precisión lo que va a pasar. Yo no digo que no sea así, yo lo que digo es que puede ser un poco y un poco. ¿Está? Entonces, que para eso lo que podemos hacer es reconocernos. Por eso, una de las cosas que le voy a sugerir en las próximas horas y en los próximos días, que reconozcan, que hagan conciencia sobre su propio mundo emocional. O sea, que si se sienten frustrados, digan, bueno, me visitó la frustración. Si se sienten enojados, anoten. Si se sienten alegres, anoten. Si se sienten agradecidos, anoten. Porque ese va a ser el abanico de emociones que ustedes van a poder reconocer en la medida que lo hagan cada vez más consciente. Entonces, eso es una gran posibilidad. ¿Está? Bueno, me siguen escribiendo, ¿sí? Vamos a avanzar un poquitito y vamos a hablar del lenguaje. El lenguaje es lo que nos define, ¿no? A través del lenguaje nos comunicamos, a través del lenguaje interactuamos, a través del lenguaje coordinamos acciones, a través del lenguaje nos enamoramos, a través del lenguaje nos separamos, a través del lenguaje hacemos nuestra vida en principio como ser humano, ¿no? El ser humano como ser lingüístico, digamos que en el coaching, ¿no? En la ontología del lenguaje sostiene que la existencia humana reconoce 3 dominios primarios, ¿no? A partir de los cuales puede derivarse cualquier otro dominio o fenómeno en el ser humano. ¿Está?
estos tres dominios tienen que ver con lenguaje, cuerpo y emociones. ¿Qué es lo que dice el coaching respecto a eso? Que existe una coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo una forma de hablar, tengo una forma de acompañar ese hablar corporalmente, y cada una de las cosas que yo estoy hablando tiene una emoción. ¿Está? Yo le agregaría a eso, desde lo transpersonal, que también tiene una energía. No es lo mismo que yo les dé una clase de esta manera, con esta energía, y que les dé una clase diciendo, bueno, tenemos que salir adelante, vamos a seguir conociéndonos y vamos. El impacto en mí y el impacto en los otros es diferente. Pero lo fundamental y de lo que estamos tratando y hablando hoy es cómo funciona esa coherencia en mí, ¿no? Porque si nosotros, como postula el coaching, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, ¿no? Y interpretamos el lenguaje como algo generativo, y interpretamos que vivimos a través del lenguaje, entonces nosotros podemos empezar también a prestar mayor atención a de qué manera, ¿no?, nos comunicamos. En realidad, es cierto, vivimos en el lenguaje, porque ¿cómo hacemos para comunicarnos? ¿Desde dónde nos comunicamos? ¿Cómo hacemos para interactuar con otros, ¿no? También tenemos claro que el ser humano no es solamente un ser lingüístico, ¿no? Y por lo tanto, el lenguaje no agota la multidimensionalidad del fenómeno humano, ¿no? Porque yo me estoy comunicando no solamente con el lenguaje, también con el lenguaje corporal, con mi emoción en este momento y también con la energía que está sosteniendo todo esto que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de esos tres dominios que habla el coaching ontológico, que son cuerpo, emoción y lenguaje. Pero, digamos, la prioridad a través de la cual yo estoy comunicando es desde el lenguaje, ¿está? Y a través del lenguaje conferimos sentido a nuestra existencia. Y a través del lenguaje es que no es posible reconocer la importancia de dominios existenciales que no son lingüísticos. Yo te puedo decir, te veo bonita o te veo lindo a partir del lenguaje, no solamente que lo estoy sintiendo, que lo estoy pensando, sino que además lo puedo articular y lo puedo mencionar a través del lenguaje. ¿Está? Entonces, es como que no hay un lugar fuera del lenguaje desde el cual podamos observar nuestra existencia. Y es precisamente a través de la reconstrucción lingüística cómo logramos acceso a poder observar, poder interpretar y también poder hablar sobre otro tipo de fenómenos. ¿Está? Entonces, el lenguaje revela y oculta al mismo tiempo, porque tenemos una forma de hablar, como dije anteriormente, pero también es este tema de que yo puedo decir las cosas de determinada o de otra manera. Y cada uno de nosotros es un observador diferente, porque nació en una familia diferente, creció en una familia diferente, tuvo una educación diferente, tuvo vivencias diferentes, y es a través de todo eso que se transforma en un único observador, desde donde mira el mundo. ¿Está? Y todo lo que yo interpreto de acuerdo a ese tipo de observador que soy, es la manera en que me voy a relacionar y comunicar con los demás. Ahora ya voy a contestar algunas preguntas. Entonces, interpretamos entonces que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Esto es desde el coaching ontológico. Shakespeare dice, ¿no? Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podríamos ser. ¿Por qué? Porque todo lo que nos conforma hoy tiene que ver parte con nuestro pasado, ¿no? Entonces, si nosotros basamos todo nuestro lenguaje, todo nuestro postulado, todo lo que queremos hacer a partir de lo que nos pasó en el pasado, difícilmente pueda ser cierto,
Y puede ser más que nada una ilusión o una interpretación de cómo va a ser el futuro, pero la verdad es que no sabemos cómo va a ser. ¿Está? A ver, quiero contestar algunas preguntas. Bueno, la idea es que, ¿de qué me sirve reconocer mi mundo emocional? Bueno, mi mundo emocional lo que me permite es reconocer qué tipo de reacción tengo ante determinada situación. ¿Me prepara para situaciones parecidas o similares? Podríamos decir que nos da una experiencia, pero no siempre voy a reaccionar de la misma manera, porque no siempre es el mismo contexto, no siempre son las mismas personas, y yo no estoy siempre en la misma emoción. ¿Está? Por lo tanto, acabamos de ver dos de los aspectos, digamos, más importantes, que son la emoción y el lenguaje a través del cual yo me comunico, a través del cual yo me interactúo. Entonces, ¿qué otra cosa teníamos planteada para hoy? La energía, ¿no? ¿Qué definimos por energía? La energía es como el combustible que el cuerpo humano necesita para vivir, ¿no? Y ser productivo, podríamos decir. Todos los procesos que se realizan en las células y en los tejidos producen y requieren de cierta energía para llevarse a cabo. Los orientales, por ejemplo, dicen que nosotros estamos produciendo energía permanentemente. Cuando uno va y estudia Qigong o Tai Chi, como tuve la oportunidad de aprender en la vida durante muchos años, uno aprende, ¿no? Y dice que toda esta zona, por ejemplo, no sé si se ve bien, la zona del bajo vientre, ¿sí? Y los riñones, es la zona de los ríos. ¿Por qué? Porque es la zona donde se acumula el agua, los líquidos, ¿está? Entonces a esta zona ellos le dicen la zona de los ríos, ¿está? Y después viene este lugar donde está todo nuestro mundo emocional. Acá es donde llegan todos nuestros alimentos, es el único lugar que está diseñado con músculos de distintos ángulos, ¿sí? Porque acá se trituran los alimentos, se separa el chi, lo que es la energía que contiene cada uno de esos alimentos, y se distribuye a donde el cuerpo lo necesita. Por lo tanto, acá está el fuego, y para el yoga, que dentro de un rato lo vamos a hablar, este chakra es el chakra del fuego, el chakra del poder personal. Por lo tanto, lo que dicen los orientales, el fuego calienta los ríos que generan vapor y vienen acá, a esta zona, que es la zona del corazón, pero también es la zona de los pulmones. Ese vapor se transforma en nubes que ascienden al cielo. Y es esas nubes que producen lluvias que alimentan los ríos. Y así es el circuito permanente para generar energía. ¿Está? El fuego calienta los ríos, genera vapor, se transforman en nubes que alimentan los ríos. Ahora, todo eso el cuerpo lo hace en forma inconsciente, lo hace, como podríamos decir, en forma automática. ¿Está? Ahora, si nosotros tomamos conciencia de ese nivel de energía que nosotros tenemos, la podemos producir. Y la podemos producir cada vez que nosotros la necesitamos. De hecho, a través del Qigong, a través de varias técnicas, uno puede generar la energía necesaria. Decíamos que para el yoga existen los chakras. Los chakras son ruedas o círculos de energía. Y básicamente en el yoga se habla de 7 chakras principales, como estos que se ven acá en este tapiz que yo tengo acá atrás, ¿no? Existen 7 chakras principales, o bueno, de acá se ve, para el otro lado, de acá se ve mejor. Ok, existen 7 chakras principales. Esos chakras principales hablan de que cada uno de esos chakras tiene una energía en particular. Y esa energía tiene que ver con capacidades. Capacidades. ¿Qué capacidades tienen los chakras? Bueno, depende del chakra, la capacidad que tiene para manifestarse de diferentes formas. ¿Está? No. Lamentablemente ahí no se tiene mucha luz.
Ok, vamos a seguir acá. Disculpen el mareo. Entonces, la capacidad del chakra 1 es la capacidad de la confianza. La capacidad del chakra 2 es del disfrute o el placer. La capacidad del chakra 3 es la emotividad, o sea, el poder personal, que el elemento es el fuego. La capacidad del chakra 4 es la afectividad, el amor, el corazón. La capacidad del chakra 5 es la inteligencia creativa y la integración. La capacidad del chakra 6 es la intuición, la energía, y la capacidad del chakra 7 es la trascendencia. Entonces el yoga dice, hay 7 centros energéticos que están funcionando en nosotros en forma permanente. Ahora va a depender de nosotros habilitarlos, potenciarlos, direccionarlos, integrarlos en lo que necesitamos. Por eso es muy importante conocer qué me entrega cada uno de estos chakras. Entonces, cada vez que, por ejemplo, en nuestra vida requerimos confianza, el chakra 1 actúa con 2 energías, que ahora vamos a hablar de eso. Todos los seres humanos tenemos energía femenina y tenemos energía masculina. Y no es un tema de géneros, sino que es un tema que tiene que ver con nuestras dos conciencias. Tenemos conciencia femenina y conciencia masculina y por lo tanto tenemos energía femenina y energía masculina. Todos. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, todos estos chakras tienen una manera de manifestarse desde nuestra energía femenina y desde nuestra energía masculina, ¿no? Y por poner un ejemplo, en el chakra 1, cuya capacidad es la confianza, la manifestación desde nuestro lado femenino es la prudencia y la manifestación desde nuestro lado masculino es el coraje. Por lo tanto, cada vez que requiero de confianza, va a aparecer la prudencia diciéndome, cuídate, fíjate qué es lo que vas a hacer, será este tu momento, ¿sí? Y del otro lado va a aparecer el coraje diciéndolo, hacelo, ¿qué vas a esperar? Hacé la prueba, si no te gusta, no te sirve, después lo dejas de hacer. Entonces tenemos esto. La prudencia me manda a cuidarme y el coraje me manda a accionar. Y en el centro está la confianza. Y así funcionamos en equilibrio. Y esa es la energía poderosa del chakra 1. Ahora, cuando una de estas dos energías se exacerba, por ejemplo, la prudencia sigue hablando, ten cuidado, fíjate qué vas a hacer, a ver si te lastimás y qué sé yo cuánto, entonces aparece el temor. Cuando aparece el temor, bueno, mejor me quedo, no hago nada, a ver si me pasa algo. Y del otro lado está el coraje, de decir, bueno, dale, andá, hacé, y si el coraje se exacerba, aparece la violencia, que es tan común en la actualidad. Por lo tanto, la violencia y el miedo, o el temor, son dos polaridades de la misma capacidad que tiene que ver con la confianza. Nada más que uno se exacerbó, se disoció para un lado y el otro se disoció para el otro. Entonces, acá Mabel dice, creo que la energía va de la mano de la motivación y la búsqueda de sentido. Sí, también, porque es muy diferente andar por la vida con metas, con anhelos, con sueños que no tenerlo. Por lo tanto, yo tendría que, como mínimo, hacerme esta pregunta, ¿no? Necesito saber quién quiero ser en mi vida y cómo voy a hacer que eso suceda, cómo lo voy a hacer. Entonces, eso es darle propósito, sentido a nuestra vida. Si tiene sentido, si tiene propósito en nuestra vida, por supuesto que voy a estar más motivado y que voy a tener más energía. Entonces, todo lo que tenga que ver con mi espiritualidad, todo lo que tenga que ver con mis deseos, con mis anhelos, con mis sueños, con mis proyectos, me va a entregar una energía adicional. Entonces hay una energía interna que es la que se produce como para poder accionar cotidianamente y la que voy a necesitar para mis metas, para mis anhelos y para mis sueños. Y hay una energía o un adicional, como le puedo decir, un bonus track o un aditivo, ¿no? Se le dice a lo que se le pone al auto para que funcione mejor. Bueno, que es
todo aquello que me genera motivación extra. ¿Está? Entonces estoy de acuerdo con Mabel. Es extra, es una extra motivación a lo que verdaderamente genero en mi vida cotidiana. ¿Está? Por lo tanto, yo les diría que cuando estamos hablando, al principio dijimos emoción, cómo articulamos con el lenguaje, y ahora estamos hablando de energía. Y todo eso se une en el cuerpo. ¿Está? Entonces, podríamos decir que la integración del lenguaje, la emoción y la energía es claramente nuestro cuerpo. En él se encuentra la integración de estos aspectos tan importantes, psicofísico, emocional en nuestra vida. Y por un lado sabemos que el lenguaje expresa una coherencia existente entre cuerpo, emoción y lenguaje, pero como yo les dije al principio, le tendríamos que agregar este aspecto tan importante que es la energía. ¿Está? Pero al mismo tiempo hay varios aspectos que subyacen en nuestra comunicación, como es el que mencionamos recién, ¿no? Con qué energía yo transmito, con qué energía interactúo, con qué energía me conecto conmigo y me conecto con los demás, ¿no? Pero no tenemos que olvidar, al mismo tiempo somos vibración, y esa vibración es una energía que yo siempre lo traduzco en algo que todos decimos. Llegó José, qué buena onda, esto va a cambiar, y llegó Alberto, uy, qué mala onda. Bueno, eso es energético, eso es percibido desde la intuición. ¿Está? Por lo tanto, tener en cuenta, entenderla, integrarla, pero por sobre todas las cosas, hacer consciente cada uno de estos aspectos, ¿no? Nos dan un potencial enorme para conducir nuestra vida en forma armoniosa y potencialmente con todos los recursos que tenemos a la mano. ¿Está? Yo podría decir que tener todos estos recursos y no utilizarlos es como andar en bicicleta, tener los dos pedales y solamente pedalear con uno. O sea, ¿para qué hacer un esfuerzo adicional cuando la cosa puede ser más armoniosa y más liviana? Por lo tanto, tenemos que aprender de nuestro mundo emocional, de la manera que expresamos con nuestro lenguaje, cómo es nuestro mundo emocional y por sobre todas las cosas, conocernos a nivel energético. ¿Está? Por lo tanto, podemos hacer nuestra vida mucho más fácil. Entonces, tengamos en cuenta aspectos que el cuerpo es el catalizador, por así decirlo, de donde toda esta conjunción que acabamos de hablar está sucediendo todo el tiempo. La diferencia es, ¿lo estoy escuchando? ¿Lo sé interpretar? ¿Lo sé integrar en mí? Entonces, podríamos decir que para hacer que esto cambie y lo pueda utilizar en mi beneficio, tengo que tener conciencia corporal. ¿Cómo puedo hacer conciencia corporal? Bueno, trabajándola, haciéndola más presente en mi vida. Conocer qué dicen la planta de mis pies, qué dicen mis tobillos que me soportan todo el día para caminar, qué dice cada parte de mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué dice mi respiración? Por lo tanto, tener conciencia corporal me va a dar muchísima información. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me está hablando todo el tiempo. Mi cuerpo me está mandando mensajes todo el tiempo. ¿Está? Por eso es tan importante que hagamos esta conciencia corporal. Y hay muchas formas, hay muchas técnicas para hacer conciencia corporal. Se puede hacer yoga, se puede hacer una de las técnicas que damos
en psicología transpersonal, que es danza primal. Se puede hacer tai chi, se puede hacer qigong, se puede hacer, hasta haciendo gimnasia puedo hacer o tener mayor conciencia corporal. El segundo punto fundamental es hacer reconocimiento de mis emociones, como le decía anteriormente. Bueno, reconozcámonos. Y al cabo se van a dar cuenta que después de 15 días van a decir, miren, la emoción que más me visitó es esta. Entonces pueden amigar con esa emoción, pueden entender qué es lo que le trae esa emoción a ustedes, de qué les quiere hablar esa emoción, sea la alegría, la tristeza, el enojo o la que fuera. ¿En qué estado de ánimo vivo? Y desde ese estado de ánimo, ¿cómo decido? ¿Y cómo podría decidir si cambio mi estado de ánimo? Porque lo puedo hacer. Conocer más de mi energía yin y de mi energía yang. Entonces, son todos aspectos que los puedo hacer más consciente para conocer más sobre mí, para conocer más de cómo funciona todo esto en mí. ¿Sí? Por lo tanto, hablamos de emoción, hablamos de energía, hablamos de lenguaje y hablamos que todo esto se une en el cuerpo. Y eso hace que mi ser sea único, que mi ser sea irreemplazable, ¿no? Y que a mí me mueven determinadas cosas y a vos te mueven determinadas otras. Y que no todos estamos motivados por las mismas cosas, que no todos estamos incentivados por las mismas cosas. Entonces, la importancia de poder ver de qué manera puedo integrar emoción, cuerpo, lenguaje para hacer una coherencia, enfocar y canalizar mi energía para concretar cada una de esas cosas. ¿Está? Entonces, uno dice, muchas veces me preguntan, y bueno, es que yo hago de todo, y sin embargo, no logro concretar las cosas. ¿Qué es lo que me pasa, Alberto? ¿Por qué no puedo concretar las cosas? Entonces, ahí estamos hablando de poder personal. Ahí estamos hablando de qué pasa con mi fuego. Los primeros 4 chakras, los elementos son, para el de la confianza, la tierra, porque la tierra es el que me sostiene, ¿sí? Donde estoy parado. El chakra 2, que es el disfrute, el placer, que está en la zona pélvica, es el agua. En el chakra 3, que es donde está el mundo emocional, es el fuego. Y el fuego es el que me impulsa a concretar mis anhelos, mis deseos, mis metas, mis objetivos. ¿Sí? Es mi fuego. Y en el chakra 4 está mi afectividad, el amor. ¿Está? Entonces, ahí nomás en esos cuatro chakras podríamos decir, ¿cuánta tierra tengo? O sea, ¿cuánta tierra tengo? Es, ¿verdaderamente tengo metas, tengo objetivos en la vida? ¿Tengo anhelos, tengo sueños? Porque esta pandemia también lo que hace es eso, ¿no? Derrumbar todos los anhelos, los sueños, las metas que teníamos, como que las tira por ahí. Pero no la tira la pandemia, la tiramos nosotros. Entonces no abandonen sus metas, sus sueños, sus anhelos. Al contrario, es un momento para revalorizarlos. A lo mejor tengo que cambiar los tiempos, los plazos en que los quería cumplir. Pero los tengo que tener presentes y los tengo que trabajar, porque mi fuego tiene que estar direccionado ahí. Entonces, si hablamos que en el chakra 3 es el que nos empuja, el fuego del poder personal, nuestras emociones son las que nos empujan a lograr las cosas. Por eso les digo siempre que cuando ustedes recortan una emoción, lo que están haciendo es recortar su poder personal. ¿Qué significa esto? Que si ustedes no expresan su mundo emocional, están recortando su poder personal. Por lo tanto, les va a costar concretar las cosas y muchas veces no la van a concretar porque se están quedando sin combustible. Está el combustible para lograr los anhelos, los sueños y su propio fuego es un mundo emocional. Sea la emoción que sea. No hay emociones buenas ni emociones malas. Son emociones. ¿Está? Entonces, desde ese punto de vista, siempre explico que a lo mejor, por ejemplo, tengo mucho fuego, porque yo expreso mi mundo emocional, tengo mucho fuego, pero no tengo tierra. Entonces, si no tengo tierra, ese fuego no va a estar direccionado, esa energía
no va a estar direccionado hacia esa meta, hacia esos anhelos, hacia esos sueños. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es tener tierra, poner metas claras, objetivos, anhelos, sueños, y ponerle todo el fuego, o sea, todo mi mundo emocional, enfocado en canalizar eso. Porque si no le pongo tierra, entonces tengo mucho fuego, pero un poco acá, un poco allá, un poco a esto, un poco al otro, ¿sí? Hoy estamos en un mundo que vivimos dentro de la virtualidad. Hay gente que se la pasa dentro del teléfono todo el día. Y eso es perder su fuego, eso es perder su poder personal. Entonces, las metas claras, los anhelos claros, los sueños claros y poniendo foco con todo su mundo emocional a concretarlos, a lograrlos. Pongan metas claras, pónganse plazos. ¿En qué momento quieren lograr las cosas? No es que es cierto que la pandemia lo que haga es impedir que todo esto suceda. La pandemia nos genera muchas cosas, pero lo que no nos puede generar es que perdamos nuestros sueños, que perdamos nuestros anhelos, que perdamos nuestras metas. Acá Cris dice, como podóloga y escuchando a mis pacientes, doy fe ahora lo que tengo que hacer en mí y ver mis reacciones de verme. Claro, bueno, fantástico, Cris. O sea que eso es fundamental, ¿no? Y vos tenés una profesión que estás en contacto con, con las personas, con la manifestación. En los pies representan todo el organismo, ¿no? Todo el cuerpo. Por lo tanto, a través de eso las personas se expresan mucho. Yo siempre digo que hay profesiones como la podóloga o como la masajista o como los peluqueros, ¿no? Que parece que fueran psicólogos, ¿no? Porque uno le tocan la cabeza y empieza a hablar, le tocan los pies y empieza a hablar, o le hace un masaje y empieza a hablar. ¿Por qué? Porque el cuerpo expresa toda su emocionalidad y sobre todo la emocionalidad contenida, guardada. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, miren, hace mucho tiempo se decía que la piel era el órgano principal, el órgano más grande que tenía el ser humano, ¿sí? Ahora ya no es más así, ¿no? Ahora ya se descubrió que la piel que recubre las arterias es un órgano y es el órgano más grande que tiene el ser humano, ¿está? Por lo tanto, tenemos muchas formas de sentir que no expresamos, ¿está? Entonces, una recomendación para los tiempos que vivimos hoy es expresar nuestro mundo emocional. No se queden sin decir lo que sienten, no se queden sin decir lo que piensan. Aquellos que tienen la suerte de estar en pareja, decir, bueno, replanteen, ¿no? Cuáles son sus metas juntos, sus objetivos juntos, y pongan todo su fuego, toda su energía ahí. Comuníquense con todas estas posibilidades que da el lenguaje, el cuerpo, la emoción y la energía en forma armoniosa, pero en forma coherente también, ¿sí? Así que bueno, esta es la charla de hoy en definitiva de emoción, lenguaje, energía, dónde se unen y cuántas cosas que podemos hacer por ellos. Así que si hay alguna pregunta por ahí dando vuelta, me gustaría contestarla, teniendo en cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo tiempos que requieren de nosotros mayor foco, requieren de nosotros mayor concentración, requieren de nosotros mayor determinación, ¿sí? Yo ayer estaba escribiendo que no es lo mismo decidir que determinar. O sea, yo puedo decidir ser feliz, pero ante el primer obstáculo abandonar. O yo puedo determinar ser feliz y saber que van a surgir obstáculos y los voy a superar. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr aquello que tanto deseo. ¿Está? Y aquello que en este momento y en esta pandemia les tocó estar en familia y, eh, y convivir más tiempo, e interactuar más tiempo, busquen en ustedes estas nuevas herramientas para ser integradas, para ser eh, puestas a su propio servicio y el servicio de interactuar de una manera diferente.
Está. Así que, bueno, por supuesto, en Fundación Columbia y en las otras plataformas o consultoras con las que estoy trabajando, la mía propia también, tenemos propuestas para hacer talleres, tenemos propuestas para conferencias, tenemos propuestas para interacción, para que estas cosas sucedan. Aquí en la plataforma de Fundación Columbia existen muchísimas actividades para ayudar a conectar con mi mundo emocional, este, con mi mundo energético, con mi mundo de comunicación, por así decirlo, y mi mundo espiritual. ¿Está? Entonces ahí tienen un montón de actividades como para poder elegir. A mí me encuentran en Fundación Columbia, estoy dictando distintos cursos y talleres y conferencias. Una vez por semana estoy dando esta charla y después tenemos un curso que es Comunicación Consciente Integrativa, donde unimos psicología transpersonal y el coaching ontológico. Tenemos dentro de unos días, el 9 de junio, vamos a dar una danza abierta y gratuita de danza primal que une el trabajo corporal, energético y emocional. Así que aquellos que quieran allá trabajar un poco con su cuerpo, el 9 de junio los esperamos a las 18:30 por plataforma de Zoom. O sea que se tienen que inscribir en Fundación Columbia y ahí les va a llegar el link para conectarse. Y después tenemos un encuentro semanal donde en cada semana trabajamos una capacidad. A mí me encuentran como Alberto Atías Coach en Facebook y mi email es info@albertoatias.com para todo lo que necesiten, que quieran consultar y que también puedan ver en mis redes, tanto en Instagram como en Facebook, puedan ver todas las actividades que brindo y que voy a estar brindando así en forma abierta y gratuita por estos días. Así que muchísimas gracias y bueno, los espero siempre. Gracias por estar ahí, gracias por las preguntas. Gracias Mabel, me alegro que te haya gustado y a todos los que estuvieron ahí. Y cualquier cosita me escriben acá donde va a estar posteado este video y estamos interactuando. Yo con mucho gusto les voy a responder. Muchas gracias. Bueno, y acá les digo que hoy a la tarde por A.L Creando, una consultora de Colombia, voy a estar hablando sobre la paciencia, ¿sí? A las 5 p.m. de Colombia, 7 p.m. de Argentina, por el Instagram de A.L Creando. Así que aquellos que tengan ganas y tiempo y quieran escuchar sobre la paciencia, los esperamos hoy allí. Muchísimas gracias y también lo mismo, gracias por todos los comentarios. A.L Creando, así es, Cris, así es, A.L Creando, el Instagram de A.L.Creando. Está, a ver si los escribo acá. Denme un segundito. Esto sería @ A.L Creando, así. Ahí está, ¿sí? Así que bueno, me alegro que les haya gustado. Los que no vieron todo el video, bueno, lo pueden ver ahora que va a quedar subido acá a la plataforma y nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias, hasta pronto.